Una de las preguntas más desconcertantes y controvertidas en la historia bíblica es, ¿por qué Satanás luchó con tanta determinación por el cuerpo de Moisés después de su muerte? Este evento, mencionado brevemente en el libro de Judas, ha dejado perplejos a teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos. ¿Qué significaba realmente esta lucha? ¿Por qué un ángel tan poderoso como Miguel tuvo que intervenir directamente en este asunto? Y, sobre todo, ¿qué importancia tenía el cuerpo de Moisés en el gran esquema del plan de Dios y la oposición de Satanás? Para abordar esta pregunta, primero debemos considerar quién era Moisés y cuál fue su papel en la historia de la redención. Moisés no fue solo un líder de los israelitas, fue el mediador del antiguo pacto entre Dios y su pueblo. Bajo su liderazgo, Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, recibió la ley en el monte Sinaí y fue guiado hacia la tierra prometida. Moisés, por tanto, no era un hombre común, representaba la autoridad divina en la tierra, una figura que prefiguraba a Cristo como el mediador entre Dios y la humanidad. Sin embargo, la muerte de Moisés fue única en muchos sentidos. Según Deuteronomio 34, 5-6, Moisés murió en la tierra de Moab, y fue Dios mismo quien lo enterró en un lugar desconocido. Este hecho es inusual porque en toda la Biblia, Moisés es la única persona de quien se dice que fue enterrado directamente por Dios. Este detalle sugiere que su muerte y entierro tenían un significado espiritual más profundo. La ubicación de su sepultura, mantenida en secreto, también indica que su cuerpo tenía una importancia especial en la historia de Israel y, más allá de eso, en la lucha espiritual que se desarrolla entre el bien y el mal. Para entender por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés, debemos explorar más a fondo quién era Moisés y cuál fue su papel en la historia de la redención. Moisés fue el líder que Dios eligió para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, un evento que se convirtió en el punto de referencia para la identidad nacional de Israel. A través de Moisés, Dios mostró su poder al realizar milagros asombrosos, como las 10 plagas y la división del Mar Rojo. Estos actos no solo liberaron a Israel, sino que también demostraron que Dios era más poderoso que los dioses de Egipto y que estaba comprometido con su pueblo. Sin embargo, el papel de Moisés no se limitó a ser un liberador. También fue el intermediario a través del cual Dios entregó la ley en el monte Sinaí. Esta ley no era solo un conjunto de reglas para la vida diaria, era el corazón del antiguo pacto entre Dios e Israel. A través de la ley, Dios reveló su carácter, su santidad y su justicia, y estableció las condiciones bajo las cuales Israel podría vivir en relación con él. Moisés, por tanto, fue el mediador de un pacto que definiría la relación de Israel con Dios durante siglos. Pero la ley también tenía un propósito más profundo. Como señala el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, la ley fue dada para revelar la pecaminosidad del hombre y su incapacidad para cumplir con los requisitos de Dios por sus propios medios. En este sentido, la ley apuntaba hacia la necesidad de un Salvador, alguien que podría cumplir la ley perfectamente y ofrecer un nuevo pacto basado en la gracia. Moisés, entonces, no solo fue un legislador, fue una figura que prefiguraba a Cristo, quien vendría a cumplir la ley y a ofrecer una nueva forma de relacionarse con Dios. La muerte de Moisés, tal como se narra en Deuteronomio 34, es un evento cargado de significado. A pesar de haber guiado a Israel hasta el borde de la tierra prometida, Moisés no pudo entrar en ella debido a un incidente en el desierto de Sin, donde desobedeció a Dios al golpear la roca para sacar agua en lugar de hablarle a ella como Dios le había instruido, Números 20:12. Como resultado, Dios le dijo que vería la tierra prometida desde lejos, pero no entraría en ella. La muerte de Moisés fue inusual en varios aspectos. Primero, fue Dios mismo quien le mostró a Moisés la tierra prometida desde la cima del monte Nebo antes de su muerte. Segundo, Moisés murió con sus ojos no oscurecidos ni su vigor disminuido, Deuteronomio 34:7, lo que sugiere que su muerte no fue el resultado de la vejez o la enfermedad, sino una decisión soberana de Dios. Tercero, como ya se mencionó, fue Dios quien enterró a Moisés en un lugar desconocido. Este acto de Dios fue sin precedentes y subraya la singularidad de Moisés como siervo de Dios. La razón por la que Dios enterró a Moisés en un lugar secreto puede estar relacionada con la tendencia del pueblo de Israel a la idolatría.
Si el lugar de la tumba de Moisés hubiera sido conocido, es posible que los israelitas hubieran intentado convertirlo en un sitio de veneración, desviando su adoración de Dios hacia Moisés. Al mantener su sepultura en secreto, Dios protegió a su pueblo de caer en esta trampa. La única mención directa de la disputa sobre el cuerpo de Moisés en la Biblia se encuentra en Judas 1:9, donde se narra que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él sobre el cuerpo de Moisés. Este versículo, aunque breve, es profundamente significativo y plantea muchas preguntas. ¿Por qué estaba Satanás interesado en el cuerpo de Moisés? ¿Qué importancia tenía este cuerpo en el reino espiritual? ¿Y por qué fue necesario que Miguel interviniera directamente en esta disputa? Para responder a estas preguntas, primero debemos considerar el papel de Satanás en la Biblia. Satanás es el adversario de Dios, el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10, y siempre está buscando maneras de frustrar los planes de Dios y destruir a su pueblo. En el Antiguo Testamento, vemos varios ejemplos de Satanás tratando de oponerse a la obra de Dios, como en el caso de Job, donde Satanás acusa a Job ante Dios y recibe permiso para probar su fe, Job 1:2. En el caso de Moisés, es posible que Satanás intentara usar su cuerpo para algún propósito maligno. Algunos teólogos han sugerido que Satanás podría haber intentado corromper el cuerpo de Moisés de alguna manera, tal vez para desacreditar su legado o para engañar al pueblo de Israel. Otros han especulado que Satanás podría haber intentado usar el cuerpo de Moisés como un objeto de culto, sabiendo que el pueblo de Israel tenía una tendencia a caer en la idolatría. En cualquier caso, está claro que Satanás vio en el cuerpo de Moisés una oportunidad para obstaculizar los planes de Dios. La intervención de Miguel, el arcángel, subraya la gravedad de esta disputa. Miguel es uno de los pocos ángeles nombrados en la Biblia, y su papel como defensor de Israel y líder en las batallas espirituales es bien conocido. En el libro de Daniel, se menciona a Miguel como el protector de la nación de Israel, Daniel 12:1, y en Apocalipsis 12:7-8, se le describe liderando a los ángeles en una guerra contra el dragón, que representa a Satanás. La participación de Miguel en la disputa sobre el cuerpo de Moisés indica que este conflicto tenía una importancia espiritual significativa. La disputa sobre el cuerpo de Moisés no solo es intrigante desde un punto de vista histórico, sino que también tiene profundas implicaciones teológicas. En primer lugar, nos recuerda la realidad del conflicto espiritual que tiene lugar en el reino invisible. Aunque a menudo no somos conscientes de las batallas que se libran en los reinos celestiales, este relato nos muestra que la lucha entre el bien y el mal es constante y que seres celestiales están activamente involucrados en la protección de los propósitos de Dios. Este evento también subraya la importancia de la autoridad espiritual y la sumisión a Dios. El hecho de que Miguel no reprendiera directamente a Satanás, sino que dijera "el Señor te reprenda", es significativo. Aunque Miguel es un ser poderoso, reconoció que la autoridad final pertenece a Dios. Esta declaración refleja la sumisión de Miguel a la soberanía de Dios y su confianza en que Dios resolvería el conflicto de manera justa. Esto es un recordatorio para nosotros de que, en la guerra espiritual, no debemos confiar en nuestra propia fuerza o sabiduría, sino en la autoridad de Dios. Además, la disputa sobre el cuerpo de Moisés tiene implicaciones sobre la redención y la resurrección. Moisés, como mediador del antiguo pacto, simboliza a aquellos que murieron bajo la ley pero que esperan la redención y la resurrección. Satanás, como el acusador, podría haber intentado desafiar esta esperanza, buscando reclamar algún tipo de derecho sobre aquellos que murieron bajo la ley. Sin embargo, la intervención de Miguel y la reprensión de Satanás sugieren que Dios tiene la última palabra en cuanto a la redención y que el poder de Satanás está limitado por la soberanía de Dios. El cuerpo de Moisés, en sí mismo, tiene un significado espiritual profundo. En la cultura hebrea, el cuerpo y la sepultura eran extremadamente importantes. La falta de una sepultura adecuada se consideraba una desgracia, y los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, fueron enterrados en la tierra prometida como un testimonio de su fe en las promesas de Dios. Moisés, sin embargo, fue enterrado en un lugar secreto fuera de la tierra prometida, lo que plantea preguntas sobre el significado de su sepultura. Algunos estudiosos han sugerido que el entierro de Moisés fuera de la tierra prometida simboliza la insuficiencia de la ley para llevar a las personas a la salvación completa. Aunque Moisés fue un gran líder y mediador,
no pudo llevar al pueblo a la plenitud de la promesa de Dios. Esto prefigura la venida de Cristo, quien cumpliría la ley y llevaría a su pueblo a la verdadera tierra prometida, el reino de Dios. Además, la ocultación del cuerpo de Moisés puede representar el misterio de la resurrección y la transformación del cuerpo. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de la transformación de nuestros cuerpos mortales en cuerpos glorificados en la resurrección, 1 Corintios 15, 42-44. El cuerpo de Moisés, escondido por Dios, puede ser visto como un símbolo de esta transformación futura. Aunque su cuerpo mortal fue enterrado, la esperanza de la resurrección asegura que los que están en Cristo recibirán cuerpos glorificados en el día de la redención. Una de las conexiones más sorprendentes entre el cuerpo de Moisés y el ministerio de Cristo se encuentra en la narración de la transfiguración en los Evangelios. En Mateo 17, 1-3, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta, donde es transfigurado ante ellos. Su rostro brilla como el sol, y sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. En este momento, Moisés y Elías aparecen y hablan con Jesús. La aparición de Moisés en la transfiguración es significativa por varias razones. Primero, representa la ley, Moisés, y los profetas, Elías, los cuales encuentran su cumplimiento en Cristo. La presencia de Moisés y Elías en este evento subraya que todo el Antiguo Testamento, con sus promesas, leyes y profecías, apunta hacia Jesús como el Mesías. Segundo, la aparición de Moisés en un estado glorificado en la transfiguración puede ser vista como un anticipo de la resurrección y la gloria futura de los santos. La conexión entre la disputa sobre el cuerpo de Moisés y su aparición en la transfiguración también puede sugerir que, aunque Satanás intentó reclamar el cuerpo de Moisés, su destino estaba asegurado en el plan de redención de Dios. Al aparecer con Cristo en la transfiguración, Moisés se presenta como un testigo de la gloria de Cristo y como un precursor de la resurrección de los muertos. El relato de la disputa sobre el cuerpo de Moisés, aunque breve, ofrece profundas lecciones espirituales para los creyentes. Primero, nos recuerda la realidad del conflicto espiritual que se libra en los reinos celestiales. Aunque muchas de estas batallas son invisibles para nosotros, tienen un impacto directo en el curso de la historia y en nuestras vidas como seguidores de Cristo. Es un recordatorio de que debemos estar espiritualmente vigilantes y confiar en la protección y el poder de Dios. Segundo, este evento subraya la importancia de la sumisión a la autoridad divina. Miguel, aunque poderoso, no confió en su propia fuerza para derrotar a Satanás, sino que confió en la reprensión del Señor. Esto nos enseña que, en nuestras propias batallas espirituales, debemos depender de la autoridad de Dios y no de nuestras propias habilidades o conocimiento. Tercero, la lucha por el cuerpo de Moisés nos recuerda que nuestra esperanza está en la resurrección y la redención. Aunque nuestros cuerpos mortales son frágiles y sujetos a la muerte, tenemos la promesa de que serán transformados en cuerpos glorificados en el día de la resurrección. La intervención de Dios en la disputa sobre el cuerpo de Moisés es un testimonio de su poder para proteger y redimir a su pueblo, incluso en la muerte. La lucha por el cuerpo de Moisés es un recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte y el enemigo. Aunque Satanás intentó frustrar los planes de Dios, fue derrotado por la autoridad de Dios, representada por el arcángel Miguel. Moisés, como mediador del antiguo pacto, representa a todos aquellos que han puesto su fe en Dios y esperan la redención. Su historia nos anima a confiar en la promesa de la resurrección y a vivir en sumisión a la autoridad de Dios, sabiendo que Él tiene el control final sobre nuestras vidas y destinos.